Buenas noches. Comparto con ustedes el caso clínico de un paciente de sexo masculino de 43 años de edad, procedente del barrio San Fernando de la ciudad de Limpio, de profesión peluquero, que consultó en el Instituto de Medicina Tropical el 26 de septiembre del 2018 por sensación febril. 2 meses antes del ingreso presenta sensación febril con sudoración profusa de predominio nocturno. Al cuadro se le acompaña tos con expectoración blanquecina y en ocasiones con estrías de sangre. Disnea progresiva y pérdida de aproximadamente 6 kilos en este tiempo. Un mes antes se percata de una tumoración en la región cervical del lado derecho no dolorosa. Es un paciente conocido PBB desde noviembre del 2016, confirmado por una carga viral de 116.185 copias. Tenía 85 células de CD4 en ese entonces. Se le había solicitado por antecedente de pérdida de peso, pero menor al 10%. El paciente no volvió a consultar hasta que 1 año y medio después volvió a aparecer en el servicio por astenia, pérdida de peso y úlceras en boca. El 30 de julio del 2018 empieza tratamiento con entricitabina, tenofovir, efavirenz, 1 a la noche, más su profilaxis con trimetoprim sulfa lunes, miércoles y viernes y acitromicina 1250 miligramos semanal. 3 meses después del inicio de sus antirretrovirales, se repite un conteo de CD4 que asciende a 114 células y la carga viral es no detectable. No un paciente tilista y tabaquista de larga data. Al ingreso presentaba una presión de 160, frecuencia cardíaca de 70 por minuto, frecuencia respiratoria 22 por minuto, estaba afebril, saturando 99% en aire ambiente, pesaba 55 kilos y daba un índice de masa corporal de 17.9. Datos positivos al examen físico tenemos en el cuello. Se palpaban ganglios en región submandibular y auricular posterior, bilaterales, móviles, no dolorosos. En abdomen, hepatomegalia no dolorosa. Se le solicitó laboratorios al ingreso. Lo que llamó la atención es la anemia y la hipoalbuminemia. Una radiografía de tórax. Se le pidió esputo seriado para VAR, gérmenes comunes, hongos. Se realizó la biopsia de aquel ganglio en la región cervical, que se envió a anatomía patológica y a cultivo. La muestra de esputo arrojó leucocitos mayor a 25 por campo, hematíes 12 a 15 por campos y abundante cantidad de levaduras con exosporulación múltiple con características de paracoccidioides SP. Gran no se observan gérmenes y sin Nielsen no se observa VAR. La secreción purulenta del ganglio también mostró leucocitos mayor a 25 por campo, hematíes mayor a 25 por campo y abundante cantidad de levaduras con exosporulación múltiple con características de paracoccidioides SP. Gran no se observan gérmenes y sin Nielsen también no se observan VAR. Se descartó tuberculosis y la biopsia del ganglio confirmó una linfadenitis granulomatosa secundaria a hongos compatibles con paracoccidioides SP. Ese es el cultivo de la secreción del ganglio. El tratamiento en sala. El paciente recibió anfotericina B a 1 miligramo por kilo peso, dando una dosis acumulativa de 1.600 que da 30 miligramos por kilo peso, dosis total. Y al alta fue dado de alta con trimetoprim sulfa, 1 cada 12 horas. El diagnóstico final fue paracoccidioidomicosis crónica grave y SIDA B3. La paracoccidioidomicosis es una enfermedad micótica sistémica, progresiva y casi siempre crónica, que afecta con mayor frecuencia a los agricultores, con incidencia y prevalencia subestimadas por la ausencia de notificaciones. Causada por hongos termodimórficos de 2 principales especies, Paracoccidioides brasiliensis y Paracoccidioides lutzi. Hoy en día sabemos que dentro del complejo Paracoccidioides brasiliensis existen 4 especies crípticas, o sea, son morfológicamente idénticas, pero solo se le puede diferenciar a través de técnicas moleculares.
El segundo consenso brasilero en paracoxidia de micosis del 2017 adoptó la misma clasificación clínica que el coloquio de paracopsis realizado en Medellín, Colombia, en el 86. Así tenemos la paracoxidia de micosis, infección, enfermedad y la forma residual. La enfermedad, a su vez, puede adoptar una forma aguda o subaguda o una forma crónica. La forma aguda o subaguda, también llamada juvenil, y la crónica pueden a su vez ser leves, moderadas o graves. Esta es una diferencia entre lo que es la presentación de una enfermedad aguda y una enfermedad crónica. La aguda aparece en niños, adolescentes o adultos jóvenes, tiene una rápida evolución, la distribución de género es igual, los pacientes son diagnosticados rápidamente después del inicio de los síntomas y hay un compromiso del sistema fagocítico mononuclear. Ya la crónica es más prevalente, afecta a adultos de 30 a 60 años de edad. La relación hombre-mujer es variable, 22:1, inclusive algunas literaturas relatan 70:1. La enfermedad se instala en forma mucho más lenta y el 90% de los pacientes tienen compromiso pulmonar exuberante, además del compromiso de mucosas. Hablamos de una paracoxidia de micosis grave cuando hay 3 o más de lo siguiente: compromiso del estado general y nutricional, cuando hay compromiso de pulmón y piel, cuando la adenomegalia es tumoral o es supurativa, cuando hay compromiso de otros órganos, sistema nervioso, digestivo, hueso, y cuando los niveles de anticuerpos están elevados. En este trabajo, presentado y publicado en la revista del Instituto de Medicina Tropical de São Paulo en el 2015, se ven las características epidemiológicas y clínicas de esta enfermedad. Los casos autóctonos se limitan al continente americano, desde México hasta la Argentina. El 80% de los casos reportados de esta enfermedad ocurrieron en el Brasil, seguido de Colombia, Venezuela y Argentina. En el Brasil existe una gran área endémica de esta enfermedad situada en la región sureste y sur, donde se encuentran los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Espíritu Santo, Paraná y Río Grande del Sur. No hay predisposición racial según las grandes series de casos. El 50-80% de los pacientes se dedican a la agricultura, a la cría de ganado y al cultivo de café. La proporción hombre-mujer es variable, como les dije, 20:1, pudiendo llegar inclusive hasta más. El etilismo y el tabaquismo están fuertemente asociados a la forma crónica. Con relación a la coinfección paracoxi-VIH, 1.4 a 1.5 de los pacientes con SIDA presentan paracoxidia de micosis, pero en ellos la enfermedad es mucho más grave, más diseminada, con mayor tasa de mortalidad y menor porcentaje de curación. Tienen una epidemiología distinta al resto de la población. Son más del área urbana, son más jóvenes y con mayor proporción de mujeres, según esta revisión. Algunas consideraciones con relación al tratamiento. Los casos considerados como grave, el tratamiento de elección es la anfotericina B a una dosis total de 30 miligramos por kilo peso. Cuando el compromiso es del sistema nervioso central, el tratamiento de elección es trimetropin sulfa. La presentación en ampollas endovenosa, 2 cada 8 horas, hasta que haya mejoría clínica y luego se pasa a los comprimidos bioorales por un periodo mínimo de 2 años. En la coinfección paracoxi con SIDA, el itraconazol también es una opción. 600 miligramos día dosis de carga, seguido luego una dosis de mantenimiento 400 miligramos día. Pero hay que tener mucho cuidado con el itraconazol porque este tiene mucha interacción medicamentosa con los antirretrovirales, sobre todo con los IP y el efavirenz. Existen pocos relatos en la literatura con el uso de fluconazol en paracoxi, pero también es una recomendación del consenso. Cuando hablamos de casos leves y moderados, sí, el itraconazol es la dosis el itraconazol es el tratamiento de elección
por un periodo de 9 meses a 18 meses, dependiendo de la clínica del paciente. Y el fluconazol también, en los casos leves se puede usar hasta 1 año, y en los casos moderados hasta 2 años. Recordar que los pacientes inmunosuprimidos tienen que tener una profilaxis o con trimetoprim sulfa 160-800 cada 12 horas o con itraconazol 200 miligramos día. La recaída es mayor nomás al usar el trimetoprim sulfa comparando con el itraconazol. La profilaxis debe continuar hasta que el recuento de CD4 sea mayor o igual a 100 células más carga viral indetectable o 200 células de CD4 independiente de la carga viral. Y se mantenga así durante por lo menos 3 meses. En este estudio de la Universidad Federal del Triángulo Minero de Minas Gerais, ellos compararon pacientes con paracoccidioidomicosis por Paracoxis brasiliensis con los pacientes que tenían coinfección Paracoxis VIH. Es un estudio retrospectivo. Analizaron 164 fichas de pacientes diagnosticados con esta enfermedad en un periodo de 1994 al 2014. Incluyeron 64 pacientes con paracoxi y compararon con 31 pacientes que tenían la coinfección. De estos 31 pacientes, el 74.1 eran hombres con edad media de 36.7 años y trabajadores rurales. Datos similares al grupo control. En el 48.3% ambas patologías se diagnosticaron al mismo tiempo y el 58% de estos 31 pacientes, la paracoxis fue la primera infección oportunista diagnosticada. La mayoría de los pacientes presentó síntomas superpuestos las dos formas clínicas, pero consultaban por más fiebre, más pérdida de peso, importante compromiso ganglionar y pulmonar. Se encontraban bastante inmunosuprimidos y se evidenció menos recaída en estos pacientes, pero porque ellos eran citados en forma mensual, ya a diferencia del grupo control que era citado en forma semestral. La tasa de mortalidad, según este estudio, fue mayor en el grupo de coinfectados. El objetivo de este trabajo de la Fundación Osvaldo Fiocruz, que es un centro de referencia a enfermedades infecciosas de Río de Janeiro, publicado en marzo del 2018, fue establecer también las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes que estaban coinfectados con paracoxis y VIH. Es un estudio retrospectivo de los años 1998 al 2015. Incluyeron 44 pacientes con aislamiento viable, 5 de ellos estaban coinfectados. Eran 3 varones, 2 mujeres. Los 5 vivían en el estado de Río de Janeiro, pero 3 de ellos vivían exclusivamente en el área urbana y 2 en el área rural. 3 tenían CD4 menor a 200 y 3 fallecieron. Pero la causa del fallecimiento no fue atribuida directamente a la paracoxi, fue atribuida a meningitis a cripto, a insuficiencia cardíaca y un tumor cerebral. Encontraron que los órganos más acometidos fueron la piel y los ganglios. Todos estos pacientes fueron clasificados como grave y la subespecie S1 se encontró en los 5 pacientes. Este trabajo concluye que los pacientes coinfectados su enfermedad es mucho más grave, con un perfil epidemiológico distinto, predomina la forma mixta de presentación y no suele ser la principal causa de muerte en los pacientes con VIH. Y la asociación de una especie altamente virulenta, como la Paracoxis brasiliensis S1, en pacientes inmunodeprimidos con VIH, explicaría la enfermedad grave observada en todos los pacientes. Este es un reporte de caso en donde el compromiso del sistema nervioso central por este hongo se evidenció a través de una autopsia. Es el caso de un paciente de 30 años de edad, albañil, no conocido, portador de patología de base, que él consultó en un hospital de Curitiba con antecedentes de fiebre, pérdida de peso, astenia. Durante su internación, el paciente presentó alteración del sensorio, excitación psicomotriz, convulsiones, tuvo un distrés respiratorio que finalmente lo llevó a la muerte, ¿verdad?
Hasta este entonces, en el 2017, solamente fueron publicados 4 casos de compromiso del sistema nervioso central por este hongo. Y este fue el primer caso diagnosticado por autopsia, donde además ellos evidenciaron compromiso de otros órganos inusuales por este hongo, como la tiroides, la médula ósea, el corazón y los riñones. Las manifestaciones neurológicas de los pacientes coinfectados pueden ser meningitis con o sin masa ocupante, o los pacientes pueden estar totalmente asintomáticos y al realizar una resonancia magnética se encuentran masas ocupantes a nivel cerebral. El diagnóstico de la neuroparacoxia es desafiante y debe considerarse como diagnóstico diferencial en pacientes VIH positivos que residen o han visitado áreas en las que la enfermedad es endémica y presentan síntomas neurológicos. En un 2.5% de los pacientes con VIH puede aparecer este compromiso cerebral. Este es un artículo publicado ahora en febrero del 2019 en donde se estudiaron las características clínicas y microbiológicas de pacientes coinfectados con paracoxia y VIH en Buenos Aires. Es un estudio realizado en el Hospital Muñiz. También es un estudio retrospectivo. Incluyeron 119 pacientes del periodo 2001 al 2017. Encontraron 14 pacientes coinfectados, 11 hombres, 3 mujeres, una edad media de 43 años. Ambas patologías también fueron diagnosticadas en forma simultánea en 10 de ellos. 13 tuvieron evolución favorable. El motivo de consulta más frecuente fue fiebre, pérdida de peso y lesiones cutáneas. A semejanza de los otros trabajos, la forma infanto-juvenil es la que predomina, pero también tiene compromiso de mucosas y de pulmones. Y este trabajo, si a diferencia de los demás, encontró que la mortalidad no aumentó en los pacientes con SIDA. La Sociedad de Gastroenterología del Perú en el 2017 reportó 4 casos de compromiso colónico por este hongo. Uno de ellos estaba coinfectado con VIH. Habían consultado por diarrea crónica, dolor y distensión abdominal, sangrado rectal. Se hicieron colonoscopía en donde se observaron úlceras a nivel del colon, del sigmoide, del recto. Todos recibieron tratamiento con anfotericina B y todos tuvieron una evolución favorable. Este es un trabajo recientemente presentado en el Congreso Paraguayo de Infectología, en donde se determinó las características clínicas y epidemiológicas de pacientes con paracoccidioidomicosis que se internaron en el Instituto de Medicina Tropical en un periodo 2010 al 2019. Es un estudio retrospectivo y prospectivo. Se incluyeron 33 pacientes, 90% varones, 10% mujeres. La edad promedio de estos pacientes era 43 años. Las zonas con mayor prevalencia, los pacientes venían de Central, Cordillera, Caguazú, Amambay, Canindeyú. Datos similares ya a otros estudios publicados con anticipación. Los pacientes consultaban más por lesión en paladar blando, eran 7 pacientes. 5 venían por dificultad para deglutir, 5 por lesiones en piel, 3 por tos, cefaleas, por cefalea vino un paciente. 51% de los pacientes se dedicaban a la agricultura, 66% eran tabaquistas, 42% etilistas y no se encontró coinfección con tuberculosis pulmonar y que la literatura relata que puede haber hasta en un 20% la coinfección. Y este estudio solo incluyó un paciente con VIH. Todos fueron clasificados con la forma crónica y 2 fallecieron, pero fallecieron por infecciones asociadas a los cuidados de la salud. El diagnóstico se hizo a través de biopsias en 18 pacientes, escarificación en 9 y por cultivo en 6. El trabajo concluye que la paracoccidioidomicosis afecta principalmente a varones, agricultores asociados a un alto consumo de tabaco. Algunas consideraciones finales con relación a esta micosis sistémica.
Podemos decir que se reportan pocos casos porque no es una enfermedad de notificación obligatoria o porque tal vez muchos pacientes reciben profilaxis con trimestoprim sulfa para otras enfermedades oportunistas, o algunos estudios experimentales también hablan que hay una inmunoprotección de los linfocitos TCD8 que están menos afectados en los pacientes VIH. El curso clínico de esta enfermedad en estos pacientes es mucho más grave, tiene una epidemiología distinta al resto de la población. Los pacientes presentan lesiones pulmonares, que es característica de la forma crónica, así como linfadenopatías generalizadas, esplenomegalia y lesiones óseas como resultado de la diseminación hematológica. El gol estándar para el diagnóstico es la visualización del hongo. Si bien las serologías también pueden ser de utilidad, solo que en los pacientes coinfectados la sensibilidad es menor. La tasa de mortalidad es mayor en los grupos de coinfectados, pero los estudios muestran y coinciden de que la mortalidad no siempre está atribuida al hongo. No olvidar de la profilaxis secundaria y retrasar el inicio de los antirretrovirales por 3 a 5 semanas para evitar el síndrome de reconstitución inmune. Muchas gracias. Excelente presentación, doctora. Ahora vamos a pasar a la parte pediátrica y después las preguntas al final de la charla. Buenas noches. Bueno, tengo el agrado de presentarle al colega Nicolás González Perrota, pediatra de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Medicina y Cirugía del Hospital de Clínica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción, residencia de posgrado de Pediatría del Hospital de Clínica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción, residencia de posgrado en Infectología Pediátrica en el Instituto de Medicina Tropical y máster en Infectología Pediátrica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente jefe de sala de infectología del Servicio de Pediatría del Hospital de Clínica y coordinador de urgencia del Instituto de Medicina Tropical, investigador categorizado por el PRONI. Entonces tenemos el placer de escucharle al doctor Nicolás. Muy buenas noches, muchas gracias ya por la invitación. La verdad que es un honor estar acá y poder tener la oportunidad de dar una charla acerca de un tema tan interesante como es el trasplante de células hematopoyéticas y órganos sólidos en general. Bueno, me plantearon este tema porque tuve la oportunidad de formar parte en el máster de un equipo que manejaba pacientes trasplantados, y la idea era presentar un caso acá de Paraguay y ver un poco, revisar un poco el tema, que la verdad no es muy frecuente. Hacer infectología en trasplantes es realmente un desafío. Como saben, es una población inmunocomprometida como otras, pero como existen variedad de trasplantes de órganos sólidos, distintos tipos de órganos sólidos, se puede decir que tienen en común ciertas infecciones o ciertos gérmenes, pero también se comportan de manera particular de acuerdo a qué tipo de trasplante de órgano sólido se plantee. Entonces, en el caso que voy a presentar, bueno, tuve la oportunidad de participar con el Servicio de Nefrología del Hospital de Clínicas, que tiene unos cuantos ya casos de trasplantes renales, pero este en particular hasta hoy día plantea un desafío en cuanto a la viabilidad del injerto trasplantado, ¿verdad? Entonces, este caso se trata de un niño de 14 años del interior del país, de Canindeyú, de Puente Quijada en particular, que tiene una historia, o sea, unos antecedentes personales, la verdad que no muy llamativos, no tiene datos de infecciones a repetición, no tiene internaciones previas. La curiosidad con los antecedentes de este paciente, que fue captado por un trabajo que se hizo acerca del impacto de los agrotóxicos en las comunidades que viven alrededor de las grandes extensiones de cultivos, y este paciente fue detectado, digamos, gracias a ese trabajo, ¿verdad?
Entonces, en el contexto del estudio del impacto de los agrotóxicos, en un perfil de laboratorio que se le hace, se detecta que este paciente tiene una urea de 80 y una creatinina de 3.1. Aparte de esto, el paciente, bueno, es remitido al hospital de clínica, se constata que al examen físico tiene cifras tensionales elevadas, se reevalúa, se reinterroga al paciente, tiene datos de fatiga crónica, tiene datos de pérdida de peso. Entonces, bueno, es ingresado el paciente para estudio y evaluar un poco a ver la función renal. Se constata en el laboratorio, ¿verdad? En el estudio ya ingresado al paciente, una acidosis metabólica persistente, una urea y una creatinina elevadas y una anemia que hasta entonces era leve. En cuanto a los estudios de imágenes, se hace una ecografía renal y de vías urinarias y se constata que ambos riñones están disminuidos de tamaño, o sea, todos datos ya que van hablando de una insuficiencia probablemente renal crónica. Había ya una diferenciación córtico-medular prácticamente ausente, pero una vejiga sin alteraciones. Todos datos ya que hablan de una enfermedad renal crónica. Secundaria que se siguen haciendo los estudios, se hace una cisto-uretrografía miccional y se constata que había una dilatación del extremo distal de ambos uréteres compatible con uréterocele y se evidencia un importante reflujo vésico-ureteral que es activo hasta los cálices renales, o sea, prácticamente de grado 5. Entonces, en este contexto, ya con el diagnóstico de enfermedad renal crónica que se hace en mayo del 2016, secundaria al reflujo de grado 5, como habíamos comentado, entra el paciente a hemodiálisis, reúne todos los criterios de hemodiálisis, el 30 de mayo del 2016 inicia sus hemodiálisis. Un paciente que tuvo múltiples accesos vasculares, bueno, en el contexto pediátrico esto es generalmente un problema. Entonces, ya luego, esto fue en 2016 empezó. A 2 años después, en el 2018, bueno, entra en lista de trasplante. Se hace una evaluación infectológica pre-trasplante al receptor, una PPD negativa, estudio coproparasitológico, dentro de los cuales uno de los parásitos más importantes, el estrongiloides, estaba negativo. En este aspecto, lo ideal también sería agregarle una serología para estrongiloides, lo cual en nuestro medio es difícil de conseguir, vacunas completas según por el esquema del PAI. Se hace toda una evaluación bucodental, el paciente tiene que estar fuera de todo riesgo de infecciones bucales, dentadura en condiciones, para prevenir bueno, la endocarditis. Evaluación oftalmológica también normal, un fondo de ojo, ver que no haya ninguna lesión ocular secundaria, alguna patología infecciosa. En cuanto a las serologías del paciente, bueno, presenta ya exposición este niño al citomegalovirus, Epstein-Barr, toxoplasma, herpes simple, 1, 2, tiene anticuerpos contra hepatitis B y rubeola, que también anticuerpos probablemente por la vacuna. Respecto a lo negativo, bueno, antígeno de superficie negativo, anticore también negativo, hepatitis A, C, HIV y Chagas negativo. O sea, se le hizo todo un perfil previo de estudios serológicos. El donante, que fue un donante emparentado, es el padre, el que donó el riñón, bueno, también se le hace el perfil serológico al padre y se encuentra que tiene, bueno, exposición al virus Epstein-Barr, al citomegalovirus, al toxoplasma gondii y cero negativo para varicela, herpes 1 y 2, HIV, Chagas, anticore, antígeno de superficie, hepatitis C. También se le hace PPD y BRL, ¿verdad? Lo que comentábamos con Miguel, llama un poco la atención a una persona de 36 años, si mal no recuerdo, el padre con tantas serologías negativas de no haber estado expuesto al virus herpes simple, llama un poquito la atención, ¿verdad? Pero bueno, este era el perfil del donante. Entonces, este paciente recibe el trasplante el 10 de abril del 2018, prácticamente 2 años luego de haberse captado el paciente, como dije, de un donante vivo emparentado que era el padre. Y también se le realiza una nefrectomía unilateral izquierda, del lado izquierdo. En cuanto al manejo de la inmunosupresión y las profilaxis, se realizó una inmunosupresión de inducción con basiliximab,
el día 0 y el día 4 se también recibió metilprednisolona al día 0, luego se pasa esto a prednisona vía oral, y en el mantenimiento tacrolimus, micofenolato mofetil y la prednisona que fue en descenso, recibió un mes y se fue suspendiendo en descenso. Profilaxis, la profilaxis que se realiza para las infecciones del tracto urinario propias de los trasplantes renales con ceftriaxona, que en este caso recibió por 7 días, ganciclovir para el citomegalovirus, que en ambos casos tanto donante como receptor eran positivos, trimetoprim sulfa y nistatina. Bueno, este paciente en cuanto al trasplante, los aspectos quirúrgicos, la técnica quirúrgica, etcétera, tuvo una muy buena evolución, entonces fue de alta prácticamente 10 días luego del trasplante. No hubo mayores inconvenientes perioperatorios. Entonces, el paciente estaba con el tacrolimus, micofenolato, prednisona y luego se pasa el ganciclovir luego de 4 días a valganciclovir, nistatina y el trimetoprim. Con esto fue a la casa. En cuanto a la evolución ambulatoria, se hacen los controles clínicos y de laboratorio semanal. En las primeras 4 semanas, sobre todo, se realiza carga viral por PCR para citomegalovirus, virus Epstein-Barr y becavirus, que en este caso, el becavirus, que bueno, es el tema de la charla, es uno de los protagonistas en el trasplante renal, no así en otro tipo de trasplantes, salvo el de células hematopoyéticas en los que puede causar cistitis hemorrágica, ¿verdad? Pero el becavirus en el caso del trasplante renal sí forma parte del screening de cargas virales. En la 4ª semana post-trasplante se constata en este paciente un aumento de la creatinina. Este paciente luego del trasplante en las primeras semanas mantenía una creatinina menor a 1. Entonces en la 4ª semana se constata un aumento que pasa de 1 a 1.2, aproximadamente 1.3. Un paciente se estudia con una orina simple, porque siempre otra de las causas en la primera etapa post-trasplante es la infección urinaria, entonces se estudia esto, pero se descarta una infección urinaria. Se hace control del injerto porque el aumento o la creatinina en el caso de trasplante es uno de los marcadores que primeramente aumentan, o es el primer marcador que llama la atención o hace pensar que puede haber un problema con el injerto, o sea, un problema con el injerto por rechazo del injerto o un problema con el injerto por una infección secundaria. Entonces la creatinina es muy importante en este sentido, es el primer signo que aparece en estos casos, ¿verdad? Bueno, este paciente hasta el 3er mes de post-trasplante mantenía esta creatinina estable alrededor de 1.2. Presentó a esta altura una neutropenia que se planteó que podría ser debido al tacrolimus o debido al valganciclovir. Entonces ambas drogas se ajustan las dosis a dosis menores y de acuerdo al rango de los dosajes, ¿verdad? Se hacen nuevamente controles de injerto con ecos Doppler y estaban en buenas condiciones, digamos, no había ningún signo de pérdida de injerto. Al 4º mes la creatinina permanece más o menos en los mismos niveles, la neutropenia se mantenía y se hace el screening nuevamente de PCR, el cual viene positivo para el virus BK, pero con una carga viral menor a 100, un logaritmo menor a 2, y entonces se plantea con estos datos solamente hacer un nuevo control y ajustar la dosis, mantener dentro del rango serológico del tacrolimus. Hasta acá mayormente no se toma otra medida. En el 6º mes se vuelve a controlar las cargas virales, vinieron todas negativas, o sea que se atribuyó al ajuste que se hizo a los inmunosupresores la reversión de las cargas virales en este caso. Se suspende ya a esta altura el valganciclovir. En el 9º mes post-trasplante nuevamente se encuentra una creatinina ligeramente elevada, 1.2. Sé que en este caso se piensa nuevamente, o sea, se plantea, siempre la duda en el trasplante renal es, ¿qué está pasando? ¿Estamos teniendo un rechazo del injerto o tenemos una infección asociada que es la que está produciendo esta nefropatía? Entonces, bueno, se hacen nuevamente las cargas virales, pensando que esa podía ser una posibilidad, ya que todo el estudio del injerto estaba normal. Se dosa nuevamente en el 9º mes PCR para BK,
la PCR cualitativa arroja un resultado positivo, entonces se solicita la carga viral, o sea, cuantitativa, y viene con una carga viral de 41.000 copias por ml, un logaritmo de más de 4. Entonces, en este contexto, se plantea la pregunta, la interrogante, si la nefropatía realmente es por el virus BK, ¿verdad? Hasta este momento, la inclinación, digamos, de todo el equipo era que estos datos que estábamos teniendo de aumento de creatinina eran secundarios a la infección del virus BK. Entonces, lo que se decide hacer es volver a disminuir el micofenolato a dosis mínimas, se mantiene también la dosis mínima del tacrolimus y se plantea la posibilidad o el diagnóstico de una nefropatía por virus BK. Y con estas modificaciones de la inmunosupresión se plantea hacer una nueva carga en 15 días. Retorna esa carga con 18.000 copias, disminuida a la mitad, pero todavía estaba con un logaritmo mayor a 4. También se hace el estudio de anticuerpo donante específico, que bueno, no arrojó ningún dato de rechazo del injerto. La función renal para el 11º mes, casi ya llegando al año, se mantenía en las mismas cifras. Una creatinina 1.3, se vuelve a solicitar una carga viral, 27.000 copias en este momento, con un logaritmo nuevamente mayor a 4, y ya se plantea ver la posibilidad de hacer una biopsia renal para determinar si es que había un rechazo del implante, o también al mismo tiempo lo que se hace es verificar en la biopsia si puede ser secundaria a la infección. O sea, con la biopsia podemos hacer ambos diagnósticos, ¿verdad? Y se desciende el tacrolimus. Se plantea la biopsia, se desciende nuevamente la inmunosupresión, baja ligeramente la creatinina, retorna la PCR nuevamente en un control con menos de 100 copias. O sea, si se dan cuenta, en cada control, cada vez que se controló la carga viral, se hizo algún ajuste de la inmunosupresión y al siguiente control baja la carga viral. Cuando se aumenta ligeramente de vuelta la inmunosupresión, la carga viral vuelve a aumentar a logaritmos mayores a 4. O sea, el desafío en este paciente fue ese, o sea, ir manejando la inmunosupresión y ir viendo cómo se comportaba las cargas virales y cómo se comportaba el injerto, ¿verdad? No había ningún dato de rechazo, por lo menos por los estudios sin biopsia, ¿verdad? No había ningún dato de rechazo, entonces la inclinación era de que el problema estaba causando el virus BK, ¿verdad? Entonces, como el virus BK no tiene un tratamiento específico, el manejo es por inmunosupresión, o sea, regulando las drogas de inmunosupresión, lo que se plantea es iniciar sirolimus. A ver si con el sirolimus había alguna variación en cuanto a las cargas virales, ¿verdad? Imagínense, fue en mayo del 2018, entonces estamos hablando ya prácticamente ahora en mayo, abril, mayo de este año, o sea, estamos ya prácticamente en la situación actual del paciente. La biopsia no se llegó a hacer porque estas cargas virales del virus BK bajaron a logaritmos menores a 2, entonces se separó el tema de la biopsia. Entonces el paciente actualmente, hoy día, se encuentra con una función renal similar a la que mantuvo todo este último año, mantiene esos niveles de creatinina en 1.3, 1.4 y pendiente a hacer el mismo, de nuevo las cargas virales y ir siguiendo. O sea, se encontró que con cambiar el micofenolato por sirolimus, que quede con estos dos inmunosupresores, se encontró una disminución de las cargas virales por el virus BK. Entonces, hasta acá, digamos, esta es la situación actual del paciente. Incluso también, como voy a mostrar más adelante, se está discutiendo a ver si se hace alguna terapia coadyuvante como inmunoglobulinas, por ejemplo, ¿verdad? Pero me pareció interesante mostrar este caso desde el punto de vista de que, bueno, siempre es un desafío en trasplante de órganos sólidos y sobre todo en el trasplante renal la infección por el virus BK, ¿verdad? Entonces, haciendo un poquitito una revisión acerca del tema, antes de la inmunosupresión, pensar en trasplante renal era en su gran mayoría, se llegaba a un fracaso generalmente hasta que apareció la ciclosporina, con la cual se consiguió en el trasplante renal un 98% de supervivencia y un 95% de los injertos funcionantes. Lo mismo pasó en el trasplante hepático, pulmón, corazón e intestino.
Entonces, la introducción de los inmunosupresores ha sido, digamos, el pilar fundamental para el éxito en los trasplantes de órganos sólidos. En cuanto al screening que se hace en los pacientes candidatos a trasplante, tanto en receptor como en donante, se incluyen, bueno, una serie de estudios infectológicos que incluyen al virus VIH, citomegalovirus, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, Epstein-Barr. En parásitos, toxoplasmosis, estrongiloides, que como había comentado, lo ideal sería hacer también, aparte del despistaje de coproparasitológico, una serología, serología para coccidioides. En cuanto a las bacterias, bueno, BRL o algunas las pruebas treponémicas y no treponémicas, las que estén disponibles, tuberculosis a través de PPD o en casos seleccionados algún IGRA. Y bueno, los cultivos de orina, sangre, etcétera, ¿verdad? Hacer un cribado general de ambos casos, el receptor y el donante. En cuanto a las infecciones y los trasplantes, bueno, en el caso de órganos sólidos, en el primer mes vemos las infecciones relacionadas fundamentalmente a la técnica quirúrgica. No es lo mismo en el trasplante renal, que generalmente sí las infecciones relacionadas al trasplante se ven en el primer mes, pero por ejemplo en el trasplante hepático, como la técnica quirúrgica es mucho más minuciosa y bueno, se tocan vías biliares, arterias, venas, etcétera, entonces hay más complicaciones y esas complicaciones van un poco más allá del primer mes. Pasado el primer mes aparecen infecciones oportunistas secundarias ya a la inmunosupresión. La más importante generalmente es causada por el citomegalovirus, el Pneumocystis, cándida, o sea, hongos, cándida, aspergillus, nocardia. Como había comentado, en el trasplante hepático la excepción a esta regla es el trasplante hepático, justamente, que hasta el segundo o tercer mes pueden haber infecciones relacionadas con la técnica quirúrgica. A partir del sexto mes post-trasplante, las infecciones son las comunitarias, las habituales que vemos en los pacientes inmunocompetentes, neumonías, itus, y las reactivaciones virales, pero no está exento de infecciones oportunistas. Después del año se ven las neoplasias o síndromes linfoproliferativos, linfomas. Y puntualmente, particularmente entrando en lo que es el trasplante renal, la infección más frecuente es la infección urinaria y la bacteremia relacionada a la infección urinaria, sobre todo en el primer mes. A los 3 años del trasplante, más de la mitad ya ha tenido una infección urinaria. La mayoría son cistitis, que en general no son complicadas, pero hasta un 13% puede presentar pielonefritis. En los primeros 3 meses ponen en riesgo el injerto, o sea, si la pielonefritis se presenta en los primeros 3 meses del trasplante, pone en riesgo el injerto, pero si va más allá de los 6 meses, lo que no compromete generalmente el injerto, pero sí la función renal y la supervivencia. Entonces, siempre es importante investigar las estenosis piélicas, vejiga neurogénica, reflujo vesicoureteral, que la profilaxis perioperatoria sea adecuada y acorde a la microbiología local. Siempre también pensar en gérmenes poco frecuentes, en tuberculosis, micoplasma hominis y histoplasmosis, que son frecuentes en el trasplante renal. Y el virus BK es, digamos, el protagonista cuando se plantea la pérdida de injerto o un compromiso del injerto. En cuanto ya al virus BK en particular, es una infección que se produce durante la primera infancia. Las tasas de cero prevalencia llegan al 90% a los 4 años de edad, o sea, prácticamente hasta los niños que nacen hasta los 4 años, el 90% ya estuvieron expuestos al virus BK. Es un virus ADN, un poliomavirus, causa generalmente en inmunocompetentes una infección de vías aéreas superiores, leve, que pasa incluso desapercibida y la gran mayoría son asintomáticos, ¿verdad? Cuando produce la infección el virus, asintomática o sintomática, luego alcanza el tracto urinario, que es el lugar donde permanece la infección latente y persistente, ¿verdad? Que en un inmunocompetente no tiene mayores repercusiones, tampoco en general en los trasplantados de órganos sólidos distintos al trasplante renal. Sí, en los trasplantados también de células de progenitores hematopoyéticos, porque pueden causar cistitis hemorrágica, como había dicho. Entonces, como yo había mostrado qué es lo que se pide o qué se solicita en el paciente, en el receptor y en el donante,
Entonces una pregunta es si causa tantos problemas en un trasplante renal, ¿se debe buscar o no entonces en el receptor y en el donante antes del trasplante, ¿verdad? Y en donantes sanos, seropositivos para BK, no se detecta viremia, pero en la orina se podría ver hasta una carga viral menor a 5 logaritmos, o sea, una carga viral, digamos, interesante, importante, pero hasta solamente un 10%. O sea, es una cifra realmente muy baja. Y se han observado tasas similares en donantes y en receptores. O sea, esto hace que, digamos, a fin de cuentas, esta es la última guía que es ahora de marzo de este año de la Sociedad Americana de Trasplante de Órganos, que dice que realmente no está recomendado y se basa en esto, que es la verdad que la posibilidad de captar o encontrar este virus es realmente muy baja y tampoco, como no existe una terapia específica, mucho para hacer en un inmunocompetente no hay. O sea, por ejemplo, disminuir la carga viral o este tipo de cosas no están recomendadas y no tienen mucho sentido. Entonces, ya luego del trasplante, estos pacientes deben someterse a una prueba de detección de virus BK y hacer la carga viral para realizar el tratamiento preventivo. ¿Y en qué consiste? En manejar la inmunosupresión. La detección debe realizarse en condiciones ideales, lo cual en nuestro país no se da, ¿verdad? Como muchas otras cosas, mensualmente hasta el 9º mes y luego cada 3 meses hasta los 2 años post el trasplante. Los receptores de trasplante de riñón deben someterse a una prueba de BK para vigilancia cuando se les realiza la biopsia del halo injerto. Por eso les decía yo hace rato que cuando se hace la biopsia no solamente es para ver a nivel o con la anatomía patológica el rechazo del injerto, sino también la evaluación para el virus BK. La nefropatía asociada a este virus se considera probable cuando la carga viral está por encima de 1000. Si ustedes vieron o tienen en mente las cargas virales que se le hizo a este paciente en distintas circunstancias, cuando se hacían los ajustes y se descendía la inmunosupresión, bajaban esas cargas virales a menos de 100 y cuando se subía la inmunosupresión pasábamos allá a 40.000, 18.000, 27.000. Entonces, cuando están se mantiene por encima de 1000 se considera probable, presunta se dice cuando la carga viral está por encima de 10.000 y la verdad que cuando se detecta el virus en la biopsia es la única manera de decir que es una infección por virus BK o una nefropatía por virus BK confirmada. Bueno, entonces el tratamiento de la nefropatía por BK sin rechazo agudo, o sea, cuando no está comprometido el injerto, consiste en la reducción de la inmunosupresión. Como había comentado, no hay tratamiento específico. No es fácil manejar la inmunosupresión porque uno está, digamos, en la balanza está entre inmunosuprimir al paciente para evitar el rechazo, pero no tanto como para que este tipo de infecciones virales u otras se reactiven en el paciente. Entonces, la verdad que es una situación bastante complicada de manejar en ciertos pacientes, como por ejemplo ¿verdad? Entonces, estas guías plantean estrategias adicionales, no solamente disminuir la inmunosupresión que ya tiene el paciente, sino plantea la posibilidad de hacer ciertos cambios de inmunosupresión, como por ejemplo el tacrolimus pasar a ciclosporina a dosis bajas, o cambiar el tacrolimus a sirolimus, o el ácido micofenólico a sirolimus, que es lo que se hizo en este caso, o el ácido micofenólico a leflunomida, ¿verdad? Entonces, estas son otras estrategias que se plantean en cuanto a la inmunosupresión. No solamente bajar las dosis, sino se pueden hacer cambios. Y como había comentado, las terapias coadyuvantes pueden ser inmunoglobulina intravenosa, cidofovir, solo que el cidofovir tiene muchos efectos adversos, el leflunomide y las fluoroquinolonas, pero ninguno de ellos, digamos, tiene con ninguno de ellos se encuentra una disminución importante de las cargas virales o de mejoría de la nefropatía. Son terapias coadyuvantes. Bueno, y eso es todo acerca del tema.
Excelente exposición, doctor. Ahora vamos a pasar al rincón de las preguntas. Si alguien tiene una consulta, ya sea para la parte de la exposición clínica o pediátrica. En el link. Quería consultarte sobre coinfección para COX y VIH, compromiso del sistema nervioso central, si es que ustedes tienen experiencia, algún caso que hayan sospechado fuertemente o... No, no tenemos ningún caso confirmado acá en el Instituto de Medicina Tropical. Cada vez que llega un paciente con una imagen cerebral ocupante, lo primero que siempre pensamos es que sea una toxoplasmosis, ¿verdad? Y ahora por la frecuencia también pensamos que podría ser Chagas o tuberculoma, pero no pensamos en paracoxia. Doctor Martín Agüero, ¿no tenés alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Nicolás, ¿se usa todavía preemptive therapy en cuanto a citomegalovirus y trasplante renal? A mí me gustaría al preguntarle al doctor Miguel Franco acerca de que si puede comentar, ¿verdad? O sea, realmente la realidad en la que nos encontramos con el tema de los trasplantes y las dificultades que tenemos para el seguimiento y estudios de estos pacientes para tomar medidas rápidas y adecuadas con respecto a las drogas, sobre todo inmunosupresoras, ¿verdad? Y la disponibilidad que tenemos para estos pacientes, ¿verdad? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Paraguaya de Infectología. Es un honor para mí estar en este lugar. Con respecto a lo que me preguntó Nicolás, este paciente, voy a parar porque si no, no me ven, ¿verdad? Este paciente nos planteó un diagnóstico muy complicado. Es bien sabido, o sea, no sé si lo saben, pero ahora se lo saben, la carga viral en citomegalovirus existe hace muy poco en nuestro país. Lo trajo un laboratorio, que no sé si puedo decir su nombre, ¿verdad? Pero antes solamente se manejaban en base a virurias, y las virurias se hacían mirando las células de decoy en la anatomía patológica. Eso era una forma de detectar el virus BK, y uno teniendo la viruria, o sea, detectando las células de decoy en anatomía patológica, algo que tiene alta sensibilidad pero poca especificidad acerca del virus BK, era la forma de decir que uno estaba frente a una infección por virus BK, más agregada a la clínica que el paciente que presentó Nicolás la tenía, ¿verdad? Que es el aumento de la urea y la creatinina. Desde hace prácticamente 6 meses existe un laboratorio a nivel privado que hace cargas virales, y se sabe que hace unos años, alrededor de guías de a partir del 2010-2012, las cargas virales pasan a ser absolutamente superiores al detectar las células de decoy. Las cargas virales, tengamos en cuenta que se pueden hacer en sangre y en orina. En hospitales de referencia de otros países, por ejemplo, en un hospital donde tuve la posibilidad de rotar, que como es el Hospital Garrahan de la Argentina, se hace virurias para detectar el virus BK, porque ellos tienen cargas virales en orina. Entonces, la viruria a ellos les conviene más, y está detectada, o sea, está como parte del protocolo la viruria también. Pero en nuestro caso, el caso era que no teníamos viruria, teníamos viremias, y empezamos a solicitar, y vimos que el paciente sí tenía cargas virales, y tenía clínica, y tenía laboratorio para pensar en una infección por virus BK. La gran disyuntiva en este tipo de pacientes es si estamos frente a un rechazo agudo o frente a una nefropatía por BK, o estamos frente a los dos, ¿verdad? Entonces, eso solamente se dilucida con la biopsia. Eso también es un problema en nuestro país. Tenemos una sola anatomopatóloga que hace la parte renal, está solo a nivel privado, y todos sabemos lo que eso implica desde el punto de vista del costo de dinero
Además que no existen todos los marcadores para detectar rechazo celular como es el C4D, por ejemplo, que es un marcador que no hay en nuestro país. Y todas las guías BAMF de rechazo, de anatomía patológica en rechazo, hablan de marcadores C4D. Entonces, la conducta en este paciente es jugarse un poco a lo que uno tiene y a lo que uno puede, ¿verdad? La conducta nuestra al comienzo fue bajarle la terapia inmunosupresora, bajarle a dosis mínima de tacrolimus y de micofenolato. A eso el paciente respondió inicialmente bien. Y después la siguiente conducta ya era prácticamente rotar a un receptor mTOR, ¿verdad? Que es una de las tácticas que se puede hacer. Existen trabajos muy interesantes en adultos acerca de rotar por el receptor mTOR que se llama everolimus, que es el Certicam, que es una droga que no hay en nuestro país. Hay trabajos brasileros, las guías brasileras, por ejemplo, en virus BK y trasplante, hablan todo de Certicam, everolimus, pero la única droga que conseguimos acá parecida al mTOR que conseguimos acá en nuestro país es el sirolimus, que también se consigue a través de un convenio entre el Instituto de Previsión Social y el Ministerio, porque el Ministerio no lo tiene. Estamos ahora frente a una situación de un paciente que estamos casi seguros que tiene una nefropatía por BK y que tiene una creatinina estable. El paciente tiene buen ritmo de vida, pero sabemos que el pronóstico a largo plazo de un paciente con nefropatía por BK es limitadísimo, ¿verdad? En el sentido de que la nefropatía por BK da una disfunción crónica del injerto. Y estamos en la disyuntiva ahora, como había dicho Nicolás, de ver una terapia coadjuvante. Hay algunos trabajos bastante esperanzadores en el goteo de inmunoglobulina periódico y que ayuda para las dos cosas. En el caso que sea un rechazo por virus BK y también, una nefropatía por virus BK y en el caso que sea un rechazo agudo celular, a las dos cosas le ayuda la inmunoglobulina, que es el siguiente paso que daríamos, ¿verdad? Es un paciente realmente desafiante. El Instituto de Previsión Social en el Congreso Argentino de Nefrología Pediátrica presentó el año pasado 4 o 5 pacientes que ellos habían manejado con rotarle a sirolimus. Según ellos, le fue bien rotándole a sirolimus, pero los pacientes estaban seguidos solamente por células de decoy en orina, o sea, no estaban seguidos por cargas virales. Entonces, eso limitaba mucho. Ahora creo que al haber la carga viral en nuestro país, eso puede mejorar. Y bueno, y este es el caso del paciente, este es el caso de la situación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a este. El tacrolimus, en realidad que los antiproliferativos tiene especial afinidad el virus BK a replicarse cuando hay mucha terapia antiproliferativa en los pacientes receptores de órganos sólidos, especialmente en trasplante renal. Entonces, la primera estrategia es sacarle el antiproliferativo, que en este caso fue el micofenolato, que es lo que nosotros hicimos. Después se vio que el tacrolimus también, el tener mucho tacrolimus, también aumenta la replicación del virus BK y la nefropatía BK posterior. El único problema con eso es que si vos le bajás demasiado la dosis de tacrolimus te rechaza el órgano. Y ahí está el juego maniático que tenés que hacer entre mantenerle el tacrolimus a una dosis decente y que no te rechace y que no te haga una replicación y que no te haga una nefropatía por BK, ¿verdad? Hay muchos trabajos en adultos que han cambiado el tacrolimus a su droga madre, que es la ciclosporina A, que es el otro inhibidor el otro anticalcineurínico. Ahí Nico acaba de demostrar que la ciclosporina A cambió la historia de los trasplantes. Se llama luego los trasplantes la era de la ciclosporina a partir de los 80, cuando apareció la ciclosporina, porque impresionante cómo disminuyó el número de rechazo agudo, pero hoy sabemos que la ciclosporina tiene muchísimos efectos colaterales y es un parto cambiarle a los pacientes, no hay ni un ginecólogo acá, pero es un parto cambiar a los pacientes a ciclosporina por los efectos colaterales que tiene. Hipertensión arterial, hiperplasia gingival, hipertensión arterial severa, además que sus rangos tóxicos y terapéuticos son muy difíciles de controlar. Entonces, vos tenés que tratar de mantener el tacrolimus, de tal forma tratar de inhibir la carga viral y mantener y agregarle otra cosa. En este caso nosotros le agregamos el mTOR, ¿verdad? Que hay trabajos también interesantes, principalmente en adultos, que han hablado de inhibir la carga viral con mTOR, ¿verdad? Pero hay otras muchas drogas, está el Cidofovir, hay trabajos inclusive con ciprofloxacina en adultos, de todo se ha probado con el tema del BK, porque se sabe que el BK a la larga hace una disfunción crónica al injerto y es complicado.
No sé si respondí su pregunta, doctora. Gracias, doctor. Una pregunta para la doctora Araujo. En su vasta experiencia como micóloga, le quisiera una consulta si es que usted llegó a ver o a aislar en las muestras recibidas para coccidio Lipsu o Lupsi. Nosotros, tengo que pararme acá. Sí, para que le Bueno. puedan ver. Bueno, buenas noches nuevamente. Lo que pasa con el diagnóstico de la nueva especie es que el único instituto que tiene el antígeno para Paracoccidioides lupsi es el Instituto de Investigación que está en la Unifespi. Y nosotros en el 2014, el doctor Zoilo Pires, que es el investigador que había establecido el diagnóstico con el antígeno GP43 para brasiliensis, lanza como prueba un antígeno de otra fracción proteica, que es la fracción CFA. Porque ¿cuál es la diferencia antigénica principal entre el brasiliensis y el lupsis? Es la capacidad de producir una proteína extracelular GP43. Entonces, nosotros tenemos en el laboratorio central el antígeno para el CFA, que es el que reacciona bien con lupsi. Nosotros tuvimos 2 pacientes positivos, uno que era oriundo del departamento de Cordillera con una paracoxi crónica y otro paciente que nos remitieron del hospital militar, pero no pudimos lastimosamente rastrear los datos, ¿verdad? Y en relación a publicaciones donde se podría relacionar un impacto de tratamiento entre una especie de Lupsi y brasiliensis, lo que se tiene ahora con un N pequeño es una diferencia en la respuesta al cotrimoxazol, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene publicado. Y bueno, agradezco la pregunta y justamente nosotros estábamos viendo un convenio con el Instituto Osvaldo Cruz. Hasta hoy estuvo un grupo, una comitiva, donde se busca hacer un estudio de genotipos con apoyo del Instituto Osvaldo Cruz, pero también traer la tecnología de diferenciación de especies a Paraguay. Entonces, hay mucho por ver, las implicancias genotípicas con las manifestaciones clínicas. Y nuestro objetivo es optimizar el aislamiento del hongo para que podamos en Paraguay profundizar los estudios de las genoespecies que tenemos distribuidas. Entonces, teniendo solamente una serología positiva, no cumplimos todos los criterios científicos para decir que realmente tenemos Lupsi en Paraguay. Tenemos que seguir investigando y aumentar los aislamientos para que podamos aplicar ya metodologías moleculares que lleguen a la secuenciación de 2 genes que, aparte de darnos la diferenciación confirmatoria de Lupsi y brasiliensis, nos daría la posibilidad de explorar las especies crípticas de Paracoccidioides brasiliensis y también poder relacionar los casos inusuales que estamos encontrando de PSM con el genotipo. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta para concluir. Bueno, damos por terminado nuestra jornada de hoy y bienvenidos a nuestros colegas como nuevos compañeros de la sociedad.